Posición del doctor. Bien, en esta segunda parte vamos a ver de manera sucinta el origen del presidencialismo y el modelo norteamericano y sus aportes al derecho parlamentario. Estados Unidos realmente es una singularidad política extraordinaria, ¿no? Como todo país tiene sus características, pero Estados Unidos presenta en relación a su modelo político una gran excepcionalidad basada en su historia. Los norteamericanos son producto de la migración que se derivó de las guerras religiosas. En Europa, la guerra civil religiosa fue muy sangrienta y uno de los primeros países que estableció una iglesia reformada fue Inglaterra. Y con el pragmatismo inglés buscaron superar el conflicto, dando que todos los disidentes o herejes vayan a colonizar los Estados Unidos. A tal extremo que la primera expedición que surgió con 300 colonos a los Estados Unidos, y de la cual se han hecho también varias películas, fue puesto en el lugar más inhóspito de Norteamérica. El que los llevó, como ocurre contemporáneamente también, o sea, ¿cómo es, no? ¿Cómo es la de paradójica la historia? Hay coyotes, ¿no?, que llevan a los migrantes desde Bolivia, Perú, Chile, pasando Centroamérica, y en México, en Centroamérica, los matan, ¿no? Porque les han cobrado $10,000, no cumplen, y los matan. Y si no los matan ellos, aparece Trump, ¿no? Eso va a ocurrir con los primeros colonos. Un estafador los contrata para llevarlos a una tierra promisoria, dejarlos instalados en las mejores tierras. O sea, existía el mito de Sudamérica, el mito del Perú, el mito azteca, pero el norte nunca había sido colonizado. Y entonces se hace una leyenda que en el norte también hay un dorado, que se van a hacer ricos. Y entonces el que los lleva los deja en el lugar más inhóspito de Norteamérica, con el propósito de que mueran. Los deja sin alimentos, sin provisiones. Realmente deja a un grupo humano para que mueran. Pero este era un grupo de bautistas, creyentes en su fe, que solo tenían un último pavo para comerlos colectivamente. Y basados en su fe, hacen la primera acción de gracia. En los Estados Unidos la fiesta más importante no es la Navidad, es la fiesta de acción de gracia, donde se come pavo precisamente. Y por eso viene la costumbre nuestra, mimética, de comer pavo, ¿no? Pero no es para la Navidad, sino es para el Día de Acción de Gracia. Y preparan este pavo como cena última, y basados en su creencia, en su fe, que si estás con Dios, todo lo puedes. Y llegan unos indios en plena acción de gracia. Y estos indios de la tribu Sioux llegan de manera amenazante. Y los colonos, que son hombres de fe, pacíficos, hacen que este pavo sea compartido con estos indios que venían a defender su territorio. Es un acto de extraordinaria humanidad y de compartir por el cual los Estados Unidos nace.
Y estos colonos, puestos en el peor lugar del mundo, van a laborar, van a hacer florecer estas tierras y van a construir un gran país. Mérito propio. No los colocaron en el mejor territorio, los colocaron en el peor territorio. Y nace basado en la fe, nace basado en la tolerancia, en base al compartir. Y se va a crear un gran pueblo próspero donde hay un principio de la filosofía de la libertad. En Norteamérica se respeta todas las creencias. Nace el criterio de la tolerancia, que es parte de la libertad humana. ¿No? Yo siempre he dicho, cuando ustedes vayan a la ciudad de Nueva York, se van a dar cuenta de lo que es la tolerancia. Absoluta tolerancia. Las personas no tenemos por qué meternos en la vida de otros seres humanos. Para nada. Eso tiene su génesis en este modelo que surge, libertad absoluta en materia religiosa. Los hombres pueden creer en el Dios que mejor crean convenientes. El tema religioso es un tema privado, no es un tema de derecho público, es un tema privado, es un tema individual, personal, familiar. Yo no tengo por qué influir en los demás. Nadie debe influir en mí para mi opción religiosa. Y este criterio subjetivo va a hacer que el principio de la libertad se extienda bastante en los Estados Unidos hasta el día de hoy. En Estados Unidos, uno no lo puede creer, pero es cierto, hay iglesias legales satánicas, reconocidas jurídicamente. Tú en Estados Unidos puedes irte y declararte papa y ir a los registros públicos y escribir tu iglesia. Y el Estado, en función de la libertad religiosa, tiene que escribirte y reconocerte como papa en los registros civiles. Tú eres el papa. Y nadie puede meterse, nadie puede impugnar esta creencia privada que tú tienes. Es por eso que es la tierra de la libertad religiosa. Y ese elemento subjetivo ha sido de incalculable valor para que Estados Unidos desarrolle la ciencia, las artes, la filosofía de manera extraordinaria. Es un elemento subjetivo. Y esta sociedad va a prosperar en la costa del Atlántico, con 13 ciudades emblemáticas, prósperas, ricas, basados en el esfuerzo y el trabajo. Es por eso que Max Weber tiene un libro, ¿no?, que siempre en el pregrado se nos ha dicho hay que leer, ¿no?, El protestantismo y el origen del capitalismo, ¿no?, que el protestantismo ha dado las facilidades para que surja la empresa, el riesgo capital, el sentido de la matemática, el dinero y el capital, ¿no? Entonces, estas 13 ciudades van a prosperar. Y se va a crear un criterio que va a dar origen al federalismo. No existía modelo federal en el mundo. Ese es uno de los aportes norteamericanos. Que cada ciudad puede establecer su propio estatuto legal. O sea, esta aula constituye una ciudad. Y entonces nos damos un estatuto de convivencia. Y ese estatuto de convivencia nadie lo puede impugnar, ninguno de afuera, ni siquiera el rey puede impugnar este estatuto. Eso es lo que se denomina en el derecho inglés el Bill of Rights, ¿no? Cada ciudad se da su propio estatuto. Nosotros decidimos los derechos y libertades que tenemos. Todos respetamos ese estatuto y ningún tercero, llámese Estado, puede venir y decir, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con eso. No, señor. Nosotros decidimos nuestra libertad. No requerimos de un tercero para que determine si lo que hemos decidido es bueno o malo. Nosotros decidimos.
Eso es el Bill of Rights, un extraordinario aporte del modelo inglés y norteamericano. Y es por eso que cada ciudad, llámese Boston, Pensilvania, se da su propio estatuto legal de convivencia, su propio bill. Y en función de ese bill se norman las relaciones jurídicas de la ciudad. Pero va a haber un problema, que ya lo describí, el tema tributario. Son prósperos. Y se va a demostrar que la libertad te hace próspero, que no es el determinante no es el capital, que el determinante no es la tierra. La libertad es determinante para la prosperidad. Y Estados Unidos es expresión de eso. La libertad jurídica, la libertad plena, hace que los impulsos no materiales surjan de los hombres. Estados Unidos o las colonias americanas son riquísimas y sostienen al imperio inglés. Las colonias sostienen al imperio inglés porque los únicos que pagan impuestos son las colonias. Y entonces la metrópoli vive de las colonias. Y ahí viene pues el epicentro de la guerra civil. Es una revolución antitributarista. Pero aparece también el genio jurídico de un conjunto de personajes. El propio Washington es un gran personaje, Jefferson, Hay, Hamilton, Adams, una serie de personajes que nosotros no lo estudiamos. O sea, ahí tenemos un déficit. Tenemos una influencia española, francesa, pero no estudiamos el constitucionalismo norteamericano, no lo reconocemos a cabalidad. Estados Unidos va a crear un modelo singular. Hubiera sido fácil que sean tributarios del sistema inglés. Ese era el modelo, más exitoso en el siglo XVIII. El modelo francés es posterior. Y ellos crearon su propio camino, como es lo que tienen que hacer todas las sociedades. Las sociedades tenemos que asimilar y clasificar lo que viene de afuera, qué es lo que puede funcionar y lo que tiene límites. Los norteamericanos hicieron eso. Y entonces cuando se independizan después de una sangrienta guerra civil, se enfrentaban a la primera potencia mundial. Inglaterra era la primera potencia mundial en el siglo XVIII. Y Estados Unidos le va a hacer frente y lo va a vencer. Y cuando tienen que escoger su modelo, van a crear instituciones inéditas. Por ejemplo, los ingleses tenían la Carta Magna. Los norteamericanos van a repudiar la palabra Carta Magna, porque repudian a los ingleses. Y entonces no quieren asumir una Carta Magna. Y entonces crean su propia terminología. Inventan o reinventan la palabra Constitución, que viene del derecho romano. Reivindican la palabra Constitución. Los romanos tenían una palabra que era las leyes Constitution. Cuando Julio César y sus ejércitos llegaban a un nuevo pueblo, se establecían leyes constitutivas. Y entonces de ahí viene la palabra Constitución. Y entonces Estados Unidos, como repudiaba el concepto Carta Magna asociado a los ingleses, sus opresores, inventaron la palabra Constitución y le dieron la denominación contemporánea. Recuérdese que la Constitución americana es anterior a la Revolución Francesa. No, cronológicamente Estados Unidos está adelante que Francia. Y es por eso que la primera constitución en clave moderna es la Constitución de Filadelfia de 1787.
es una constitución en el modelo contemporáneo, en la clave racionalista. Y partieron de lo que explicaba yo en el caso español. Partieron de una constitución de principios. No hicieron una constitución de derechos, sino una constitución de principios. Que es el gran problema sociológico de los peruanos. La constitución de 1979 tenía 306 artículos. El constituyente del 93 fue más prudente, dijo 206 artículos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución norteamericana? Los que crearon el modelo. ¿Cuántos artículos? 7 artículos. 7 artículos. Y entonces, mira, ¿de dónde aquí sacas 206 artículos? ¿De dónde aquí sacas 306 artículos? Cuando el norteamericano, el creador del modelo, hizo una constitución lacónica. ¿En qué se diferencia? Que la constitución americana es una constitución basada en principios. La constitución peruana es una constitución programática, programas de gobierno, ¿no? Derecho al agua, derecho a la luz, derecho a la tierra, derecho a todo tienes. La constitución del 79 tenía derecho a la sepultura. Y entonces ahí hay un problema de asimilación normativa, ¿no? Entonces los americanos dijeron, Jefferson tiene una frase famosa: el problema no es hacer una constitución, el problema es cómo la aplicamos. Y la aplicación tiene que ser interpretación permanente, recreación permanente de los principios. Entonces vas aplicando los principios. Cada generación tiene la obligación de crear e interpretar la Constitución para su momento. Ese es el dilema. Nosotros queremos al revés, que todo está en la Constitución. Lee la Constitución y sabrás. La Constitución es un cajón desastre que resuelve todo. Y eso no es el modelo norteamericano. Es un modelo de principios donde cada generación va aplicando. Y es por eso que plantean como premisa la libertad, no la igualdad. El gran problema norteamericano no es la igualdad. Es por eso que podríamos explicarnos cómo va a haber discriminación racial en los Estados Unidos hasta 1960. ¿Cómo? Si son avanzados, ¿cómo va a haber discriminación racial en los Estados Unidos hasta 1960? Porque el problema, el énfasis jurídico lo plantearon en la libertad, no en la igualdad. La igualdad, que es un tema francés, es un tema latinoamericano. Pero el día de hoy los norteamericanos han demostrado que igualdad y libertad que están en el mismo nivel. ¿Cuál es más importante? ¿La igualdad con la libertad? Es una pregunta filosófica. ¿Cuál es más importante? ¿La libertad o la igualdad? ¿Cuál prefieres? Entonces son complementarios, son irrenunciables ambos, ¿no? Garantizando la igualdad, garantiza la libertad. Pero no puedes excluir a ninguno. Estados Unidos resolvió el tema de la libertad, hizo una constitución lacónica, pero la constitución era en términos de un gran filósofo que no lo leen, nadie lo ha pirateado en el Perú, que se llama Isaías Berlin. Él tiene una definición de la libertad o una diferenciación de la libertad. Habla de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. En el sentido de que la Constitución tiene que establecer qué límites tienes a tu libertad. Todo lo que no prohíba, y ahí viene este principio, ¿no? Todo lo que no prohíba la ley está permitido. Entonces las prohibiciones tienen que ser mínimas, taxativas, expresas.
de tal manera que el ser humano puede hacer todo, absolutamente todo, salvo lo que se está prohibiendo la norma, que son excepciones, ¿ah? Que son excepciones. Entonces, libertad. En Estados Unidos hay debate, estaba leyendo temprano, ¿puedo tener un león en mi casa? ¿Puedo tener un león en mi casa? En tanto de garantía de que no se va a pasar al vecino, puedes tenerlo. Es tu libertad. Es tu libertad. Puedes tener una tarántula, puedes tenerla. Puedes tener una boa, puedes tenerla. Un hipopótamo, puedes tenerlo. Es parte de tu libertad. En tanto no afecte la libertad del tercero. Ese es el límite. Principista. Límite principista. ¿Me puedo casar? El Estado te da todas las facilidades para que te puedas casar. ¿Me puedo divorciar? El Estado te da absolutamente todas las facilidades para que te puedas divorciar. Eso es ejercicio de la libertad. En el Perú hasta hace 10 años no te podías divorciar. Entonces, oye, ¿qué? Sí, somos muy avanzados, ¿no? Muy avanzados, no es por la legislación. Miren, en el Perú, en 1936, mediante el Código Civil, se estableció el divorcio civil. 1936. Pero ese divorcio tenía condicionantes que hacía casi imposible un divorcio. O sea, la pregunta no es el tema jurídico, el tema es la libertad. Oye, tengo libertad, si no puedo divorciarme, ¿qué libre soy? Es por eso que oye, hay debate, divorcio notarial, pues, señores, por favor, estamos discutiendo la libertad, pero eso es lo esencial de la vida. Pero como nosotros queremos que eso no es esencial, que es un problema privado, que es un problema entre dos personas, no, señor, es la libertad de dos personas. Ahí nos damos cuenta que toda la filosofía no tiene valor, porque las libertades quedan deshechas. En Estados Unidos te casas a las 9 de la mañana y te divorcias a las 10 de la mañana. Ejercicio de la libertad personal. ¿Por qué lo haces? ¿Está loco? ¿Qué? Señor, es su libertad. No tienes por qué meterte en su vida privada. Liz Taylor se divorció de su Alan Burton y a los 2 meses se volvió a casar con él. No, ¿quién tiene que meterse en eso? No, es que el Perú es muy avanzado, el problema es la moral, el problema es la familia. Caramba, mira a los niños que están afuera para que te des cuenta que tanto respetamos la familia. O sea, por favor, no vivamos de ficciones. La libertad es lo imprescindible para garantizar la igualdad. Pero estoy poniendo un ejemplo trivial, doméstico, para decir, oye, estamos bien lejos de la libertad. La libertad es lo que hicieron los americanos. Y es por eso han podido desarrollar un sistema jurídico ejemplar, expectante, notable, de casuística, judicial muy avanzado. En tanto nosotros realmente hemos limitado gravemente la libertad de los seres humanos. Gravemente. Con nuestro consentimiento, con nuestra indiferencia, no ver que eso es parte de la libertad básica. Los americanos desarrollaron este modelo a través de un pacto público, el pacto constitucional. ¿Por qué una discusión lacónica? Porque lo que hay que pactar son los principios, no los derechos. Los principios se pactan, los derechos se aplican a cada tiempo. La Constitución norteamericana nunca ha sido cambiada, solo ha sido enmendada, pero nunca ha sido cambiada. El problema nuestro es al revés. Nosotros 12 constituciones, ya queremos tener otra y estamos ensayando cómo tenemos otra, creyendo que eso resuelve el problema. Ahí no está el problema. En el caso norteamericano,
la Constitución no tiene derecho a la mujer, por ejemplo. Si tú lees la Constitución norteamericana, es una Constitución que por la época no considera a la mujer. Habla del hombre, del hombre, del hombre, del hombre, del hombre, permanentemente. No existe la mujer. Nominalmente no existe la mujer en la Constitución norteamericana. Eso lo han resuelto los jueces americanos. Han dicho, allí donde aparezca la palabra mujer, entiéndase extensivamente como derechos de la mujer en todo lo que la beneficie. Entonces, cuando dice hombre, entiéndase extensivamente como mujer. No han cambiado ninguna palabra. La palabra está ahí, es un tema de interpretación. ¿Qué discutimos en el Perú? Palabras. Queremos reformar, ponle derecho al agua, ponle, tiene que poner la palabra. Porque si no está la palabra, no tienes el derecho, lo cual es un absurdo racional. Si una constitución es de principios, Estados Unidos constitucionalmente no tiene derecho el niño, no tiene derecho la mujer, no tiene derecho el anciano, no tiene derecho el minusválido, no tiene derecho el discapacitado. No los tiene nominalmente. La pregunta es, ¿pero hay esos derechos en Estados Unidos? Por supuesto, judicializados. Todo eso lo tenemos en el Perú. ¿Y hay ese derecho? ¿Hay esa protección? No la hay, pues, es nominal nomás. ¿No? O sea, hemos invertido el tema jurídico, creyendo que la norma cristaliza el derecho. Eso no es cierto. ¿No? Eso no es cierto. Entonces, el modelo norteamericano ha hecho aportes a través de este pacto lacónico, entendido que una constitución no es del abogado, no es del sabio. Una constitución es un paradigma colectivo, ¿no? Nosotros hemos entendido al revés, de que la constitución es algo de sabio, de erudito, de abogados, de constitucionalistas, ¿no? Que hable si ha estudiado la constitución. Y creo que eso diferencia mucho del modelo norteamericano. ¿Qué va a aportar los Estados Unidos? Muy rápidamente. Va a aportar un sistema territorial inédito, el federalismo. Nosotros tenemos un déficit ahí, hemos pasado de los departamentos a las regiones, no hemos resuelto el tema territorial gravitante, importante. Estableciendo que cada Estado federal tenga derechos propios, tenga legislación propia. Si tiene parlamento, tiene legislación. Cada Estado tiene su propia constitución. ¿Cuál es la constitución? El Bill of Rights. Y a su vez tienen una constitución de principios. La constitución estadual no puede contradecir a la constitución nacional. Muy difícilmente, pues, porque son constituciones de principios. Y en función del federalismo surge la bicameralidad en los Estados Unidos. O sea, hay una explicación, en nuestro caso, el debate sobre la bicameralidad está en función de la legislación. Desde mi punto de vista, ese es un error. El problema de la bicameralidad es un problema de representatividad, no es un problema legislativo. El gran debate, la gran hazaña en el Perú, la gran hazaña intelectual es decir, 2 cámaras legislan mejor. O sea, ¿qué tal sabiduría? Oye, ¿qué han descubierto? ¿Qué tal aporte al debate? Las cámaras existen por un tema de representatividad. Estados Unidos estableció 2 cámaras para representar 2 momentos de decisiones políticas. La Cámara de Representantes,
o Cámara de Diputados, Cámara Territorial, de Condado o de circunscripción electoral. ¿Qué es lo que no estamos discutiendo en el Perú para la reforma política? Se vota por circunscripción electoral. Se vota, diríamos, se vota por número de vecinos de una urbanización. No hablo de un distrito, sino de una urbanización. Tú tienes que necesariamente votar por alguien que vive en tu condado. No por una ficción tipo Perú. No, voto por Lima. ¿Lima? ¿O Lima? ¿Qué Lima? Voto por Lima Provincias. ¿Qué Lima Provincias? Es una ficción. O sea, yo tengo que votar por personas que vivan en mi urbanización. Es el caso de un gran parlamentario norteamericano, Bob Kennedy. Tengo sus memorias, las he leído, son muy buenas memorias. Bob Kennedy decía en sus memorias que él cada año contestaba personalmente más de 50.000 cartas, que cada año les enviaba mensajes de saludo de cumpleaños a sus electores. O sea, Bob Kennedy, estamos hablando del hermano de John Kennedy. Yo sabía quiénes eran mis electores. Fue 8 veces reelegido en los Estados Unidos, hablando de reelección. 8 veces reelegido, un gran parlamentario. Un gran parlamentario. ¿Pero por qué? Porque él era elegido en el distrito 1 de Boston. O sea, vivía en Boston, en el distrito 1. Y entonces siempre tenía que mantener el contacto con sus electores. Decía, el momento que pierdo el contacto, pierdo mi curul. ¿No? Precisamente ahí está la crisis de nuestro sistema parlamentario. No hay relación, no hay contacto. Entonces nos estamos fijando en el modelo de bicameralismo. ¿El bicameralismo va a resolver eso? ¿Estamos apuntando a que el bicameralismo resuelve eso? No, no estamos apuntando a eso que es fundamental para darle eficiencia a la bicameralidad, ¿no? Entonces, el sistema norteamericano es por circunscripción electoral. No tiene número cerrado de parlamentarios. O sea, pueden ser 500 parlamentarios, pero puede ir creciendo de acuerdo a la demografía electoral. Lo que te ponen es un número mínimo de electores. Entonces, el sistema puede ir creciendo de acuerdo a la densidad de electores. Se elige por cada 4 años. 4 años. Y acá hay una variante bien interesante que tienen los norteamericanos. Al representante lo eliges por 4 años. Al senador lo eliges por 6 años. Entonces no es el mismo sistema electoral. O sea, no es que eliges. Nosotros estamos planteando un modelo, el 79 era un modelo de arrastre, elegías diputado y senador, acá no. Y además hay elecciones a mitad de periodo. Entonces, con propiedad, un representante o diputado lo eliges por 4, pero a mitad de periodo tiene la ratificación. Si has sido mal congresista, no sales. No sales. Allí podemos explicar alguna votación del sistema norteamericano. Porque los parlamentarios principalmente se deben a sus electores y no a su partido político.
el ejemplo más nítido, y seguramente hablarán y debatirán cuando vean los antejuicios, es el caso de Richard Nixon. Nixon cesó en el cargo cuando tenía la más alta mayoría republicana. En América Latina, cuando tienes mayoría, nunca vas a perder. Jamás vas a perder. Simplemente contabilizas matemáticamente y dices, no va a perder. En Estados Unidos no es así, por una razón simple. Si quieres hacer carrera política, tienes que coincidir con lo que piensan tus electores. Y entonces los electores republicanos consideraban que el afaire Watergate era un delito mayúsculo y por lo tanto Nixon tenía que salir. Y es por eso que congresistas republicanos votaron por su destitución. Él renunció. Supo que perdía. Teniendo mayoría, venía de unas elecciones que había ganado. Pero se dio cuenta que perdía, por eso renunció. Pero ahí viene la lección. Es que el representante, salvo que tenga vocación de suicida, no vota por la consigna política. Pero el representante que quiere hacer carrera política vota por lo que deciden sus electores, por lo que quieren sus electores. Y es por eso que muchas veces se ve que la votación no es partidista, sino básicamente en función de lo que quieren los electores. En Estados Unidos, interesante fue cuando San Francisco, California, aprobó su parlamento, porque tienen parlamentos estaduales, aprobó el matrimonio homosexual. El presidente Bush, hijo, salió inmediatamente a repudiar eso, y no estaba de acuerdo. En este estado, al día siguiente, hicieron fiesta por la declaración de Bush. Dijeron, Bush será todo el presidente que quiera, pero este estado acordó el matrimonio homosexual. Y por lo tanto es válido y es constitucional. Y hoy día, como ustedes saben, en toda la Unión, por sentencia judicial, rige el matrimonio homosexual. ¿No? Entonces tiene esa dialéctica, este sistema que permite tener este tipo de representación. La Cámara de Diputados representa intereses territoriales, intereses de condado, los intereses de la opinión pública, los intereses de los electores. Y tiene que estar en sintonía con ello. Y su sistema electoral está basado en ello. Es por eso que el humor electoral cambia a veces en las elecciones intermedias, ¿no? Cambia en las elecciones intermedias. Y el otro tema es, ¿y cuál es el papel de la Cámara de Senadores? La Cámara de Senadores ve el gran tema de la unidad territorial y la vigencia plena de la Constitución. Es por eso, yo he escuchado, por ejemplo, el debate peruano sobre la Cámara de Senadores, he escuchado con sorpresa que le asignas número de senadores a Lima, número de senadores a Lambayeque. En Estados Unidos es paritario el Senado. Son 2 senadores por cada estado. 2 senadores por cada estado. 50 estados, 100 senadores. Número fijo. Número fijo. Independiente de la demografía electoral. Ohio tiene 2 millones de habitantes y tiene 2 senadores. Nueva York tiene 36 millones. No, Texas tiene 40 millones y tiene 2 senadores. No es por demografía. El caso del Senado no es por demografía. Es
por estado. Cada estado tiene 2 senadores. Muy diferente es la Cámara de Representantes, que es territorial básicamente. Y el gran papel que tiene el Senado es el tema del antejuicio, es el tema del control sobre el presidente. Por eso, en las últimas elecciones, siempre el temor de Trump era el tema de la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Senadores puede llevarte al antejuicio norteamericano, ¿no? Entonces, pero tienen diversa composición. Trayendo el debate al Perú, nosotros venimos de una tradición bicameral, uno de cuyos errores eran las cámaras mellizas, ¿no? Porque no establecíamos un criterio de diferenciación. Creo que Estados Unidos ha sabido ver en los 2 niveles legislativos cuáles son las normas y controles que se establezcan. En el caso peruano, el Senado tenía un valor diferencial, el Senado histórico, desde la Constitución de 1856. El Senado daba investiduras. La Constitución del 33, investiduras. La Constitución del 79, investiduras. Las investiduras tradicionales. El generalato, tarea política. Digo tarea política en sentido correcto. Control. La judicatura, porque nosotros queremos restituir el Senado habiéndole restringido competencias. Es por eso, estamos en un debate académico. Junta Nacional de Justicia, pero si eso lo hacía el Senado. O sea, le vamos a restringir al Senado una competencia que históricamente tenía. En los Estados Unidos también es así. Tiene sus variantes, ¿no? En Estados Unidos es más drástico. El Ejecutivo nombra a los miembros de la Corte Suprema. Acá nosotros hemos tenido este modelo. Cambia el sistema cuando anulas el Senado y entonces tienes que crear Consejo Nacional de la Magistratura, tienes que crear mecanismos para elegir a los miembros del OMPE, de RENIEC, etcétera, etcétera. Porque no tienes una Cámara de representación que pueda exteriorizar estos dilemas y conflictos que se presentan en cualquier sociedad democrática, ¿no? El día de hoy, creo yo que restituir el Senado es discutir qué competencia le damos al Senado. En primer lugar, ¿cuál es el papel que va a tener el Senado? ¿A quién va a representar el Senado? ¿Representa los intereses, como dirían los norteamericanos, de la Unión o intereses territoriales? Y el tema que es crítico, el tema de las investiduras. En España las investiduras la da el Senado. La relación del rey es con el Senado, ¿no? Porque es la Cámara de Investiduras. En nuestro caso, ¿qué papel le vamos a dar al Senado, independiente del antejuicio para el presidente? ¿Cuáles son las competencias que debería tener esta Cámara? Pero Estados Unidos, y ese es otro aporte norteamericano, creó un sistema parlamentario sólido, consistente, robusto, pero a su lado crearon una presidencia de la República, también poderosa. Poderosa por 3 razones. Porque maneja el presupuesto de la República, porque es comandante general de la Fuerza Armada y porque nombra a los miembros de la Corte Suprema. Y en cuarto lugar, si le agregamos,
porque el presidente tiene poder de veto legislativo. Entonces es un presidente súper poderoso, tiene mucho poder, pero ese presidente tiene controles. El presidente no puede mover un soldado, a pesar de que es jefe de la Fuerza Armada, ¿no? Porque necesita el consentimiento de las cámaras, ¿no? Y entonces es un presidente con mucho poder, pero con mucho control, ¿no? Mucho poder y mucho control, fiscalizado permanentemente. Es por eso que algún ensayista decía: el presidente norteamericano es un emperador en el mundo, porque puede invadir muchas veces a su solo deseo países en el exterior. Pero al interior de los Estados Unidos el presidente es un súbdito. No tiene las licencias y libertades que tiene para afuera, porque está sometido a ese poder. Pero el otro factor diferencial de un Estado de Derecho es la independencia judicial. El otro factor diferencial, ¿no? Jueces de por vida, salvo que traicionen a la Constitución. Es un tema que siempre yo lo he conversado en la Academia de la Magistratura. Los jueces son jueces constitucionales, con especialización. No es que tú eres juez penal, no señor, no es así. Todos los jueces se deben a la Constitución, tienen especialidad, pero todos, por sobre todo, se deben a la Constitución. Jueces constitucionales, de por vida, salvo que traiciones a la Constitución. No es que traiciones al Código Penal, ¿eh? Que traiciones a la Constitución, sus principios, sus valores. Y entonces el juez norteamericano goza de una independencia absoluta, histórica, ¿no? Porque la Corte Suprema ha dado sentencias memorables, históricas. ¿Cómo cambia la historia de los Estados Unidos? Con sentencia de la Corte Suprema. Estados Unidos ha avanzado más por sentencias de la Corte Suprema que por actos legislativos. Y entonces la Corte Suprema, pero tiene una diferencia con nosotros. Jueces de por vida, pero con un sistema de control constitucional difuminado. Entonces, un juez de condado, de primer nivel, puede tener tanto poder como un supremo. ¿Dónde se crea la jurisprudencia norteamericana? En el primer nivel. En el primer nivel. ¿No? He visto que en Nueva York han prohibido fumar en lugares públicos y privados. Públicos y privados. Nosotros hemos quedado en el público, pero en Estados Unidos, en Nueva York, han sentenciado, juez de primera instancia, algo discutible, polémico, novedoso, vanguardista, ¿no? Pero el juez crea permanentemente derecho constitucional. Y este modelo, ahí entramos a las preguntas, y este modelo permite pues un perfecto balance de poderes, ¿no? El tema es el balance de poderes, ¿no? ¿Cómo hacemos que el presidente tenga competencias pero que no se exceda? ¿Cómo hacemos para que el Congreso tenga poder pero tenga frenos? ¿Y cómo hacemos para que el juez sea el garante de la libertad? Principalmente, no entendiendo al juez como un juez pues que te va a aplicar el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, que no te detenga, sino cómo él garantiza
la máxima expresión de nuestra libertad, ¿no? Creo que ese es el debate que hay que procesar en el Perú, donde todos deberíamos estar informados de qué requerimos para garantizar reformas políticas que den estabilidad y garanticen la plena vigencia del Estado de Derecho. Ahora sí, mi colega Ciancas, ¿tu segundo apellido? Adriancén. Aló, ¿qué tal? Es con relación justa, comienzo con lo último. Por ejemplo, conversábamos en las maestrías o en otros foros respecto al caso del sistema de controles en Estados Unidos. El presidente de la República propone a los altos funcionarios de diversos cargos en el Estado, pero son ratificados por el Senado. O sea, ambas entidades comparten la decisión de esos nombramientos, porque es el caso de los integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los propone el presidente de la República y lo ratifica el Senado. ¿Eso qué significaría en la práctica? Que supuestamente están subordinados al poder político, pero en los hechos no es así. Por un elemento que usted acaba de señalar, que es cómo se llama la perpetuidad de sus cargos, que le da estabilidad, y los otros dos componentes son el stare decisis y el certiorari. El stare decisis es la creación de precedentes de observancia obligatoria, y el certiorari son las causas sobre las cuales ellos van a pronunciarse. Eso genera, ese es un sistema de precedentes que no lo tenemos acá, que hemos querido imitarlo a través de los TC, pero eso es el factor que le da cierta estabilidad. El otro elemento quería precisar es con relación a la duración de los cargos de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Los representantes que vendrían a ser acá diputados, los cargos duran 2 años. O sea, en el primer año son electos y el segundo año ya están pensando en la reelección. Pero el porcentaje de reelección, he estado revisando, es altísimo. Y en el caso del Senado, dura 6 años el mandato, pero hay una renovación por tercios cada 2 años. Entonces, pero el porcentaje de reelección quedó del 70%. Donde hay un cambio de correlación de fuerzas es finísimo. Entonces es muy interesante cómo ese sistema de pesos y contrapesos logra equilibrarse. Y usted ha señalado que la Cámara de Senadores hay un criterio estadual, 2 por estado, un 100. Pero el otro criterio son los 25 parlamentarios. Me parece que hay una ley que hace que la elección de los representantes está sujeto a la densidad poblacional y electoral. O sea, la cantidad puede ser fija, pero se mueve de acuerdo al eventual crecimiento de la población en un estado con relación al otro. O sea, en un momento determinado, un estado que ahora tiene poca población podría llegar a tener mucha más población y ahí se cambiaría la fuerza. Esos aspectos quería que precisara, doctor. Interesante, miren, hay un tema que es para analizarlo, ¿no? En Estados Unidos hay, como bien ha dicho nuestro colega Adriancén, más del 70% de reelección. Más del 70% de reelección. Y las campañas son altamente competitivas, ¿eh? No es que pisco y butifarra, no es así. En Estados Unidos hay primarias para todos los cargos. Y ahí está la clave del modelo. Hay primarias, o sea, yo en mi partido tengo que ser elegido primero. Y entonces la capacidad de movilización que tienen los partidos es extraordinaria. Es por eso que tengo que primero ganar las primarias. En las últimas elecciones hubieron 50 debates en los Estados Unidos. Eso se llama una democracia deliberativa. Hillary Clinton visitó 50 estados polemizando con Trump. 50 estados. Acá hemos hecho fiesta cuando un debate se fue a Piura. Ya descentralizamos el debate, dijimos, ya miren la democracia peruana como después de 200 años da un gran salto. No, eso es lo mínimo que podemos pedirle, pues es un país democrático. En Estados Unidos
el candidato no puede perder el vínculo, porque la no pérdida del vínculo garantiza su reelección. Y hay debates sumamente interesantes. Por ejemplo, hoy día con la red se pueden ver los debates norteamericanos. He visto que están discutiendo el presupuesto para las células madres. O sea, uno dirá, oye, ¿qué están discutiendo de biología? No. El debate en términos de la salud, Obama, Trump, lo resumo en un tema. Obama daba presupuesto para investigación de alto nivel para trasplantes celulares para aquellos que padecen diabetes, por ejemplo. En Estados Unidos hay 80 millones de diabéticos. Y entonces ese debate es trascendental. Ese debate es trascendental. Y por lo tanto, los que llevaban la iniciativa eran los demócratas, pero los representantes republicanos no se pueden quedar, porque si no pueden perder las elecciones. Y es por eso que salen algunos temas en función de los electores. Ese es el gran tema en el Perú. En el Perú, quien sale elegido pierde todo vínculo con sus electores. Y ahí viene la crisis del modelo político, ¿no? Estados Unidos ha hecho que el modelo bicameral funcione muy bien en esta dialéctica, pero además la cronología del senador es distinta al del diputado. El diputado podría durar en 2 años. El senador podría durar 6 años. Esto quiere decir que un senador puede estar para el mandato de 2 presidentes distintos. Es un Senado que tenga continuidad, que tenga otra filosofía. No, acá me da la impresión que estamos pensando senadores que tengan la misma psicología del diputado, pero más moderados, más viejitos, ¿no? O sea, como si eso cambiase la lógica del Parlamento. El Parlamento, y con esto acabo, los parlamentos tienen 4 funciones. Yo pregunto, siempre esa es mi primera pregunta, ¿cuáles son las funciones del Parlamento? Y todo el mundo me dice legislar. Y los jalo cuando me dicen legislar. La principal función histórica del Parlamento es representar. No es legislar. La principal función del Parlamento es representar. Si representas bien, legisla bien. No es legislar. Si legislas, si no representas a nadie, entonces ¿qué estás legislando? Ahí está la madre del problema nuestro. Vean los periódicos, los debates, el problema es legislativo, el problema es control legislativo, 2 cámaras legislan mejor. Señor, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué estamos discutiendo? El problema no es legislar, el problema es representar. Hay una crisis de representación. Si hubiese el tema de la representación idónea, estoy seguro que la población le diese el asentimiento al Parlamento, porque están llevando las iniciativas que el ciudadano quiere, están llevando los temas. En una sociedad de difusos intereses, ¿no? Ese es un tema importante. Y el otro tema es que necesitamos un balance de poderes. Es por eso que Mauricio Duverger decía que en el Perú o en América Latina no existe presidencialismo. Eso es falso. Presidencialismo hay en Estados Unidos. En América Latina hay hiperpresidencialismo, neopresidencialismo. El presidente en América Latina no es presidente, es emperador. Porque tiene el presupuesto central. Entonces tiene prerrogativas que lo hacen un superpoder, a veces incontrolado. Y allí está gran parte de los problemas.
Una crisis del Parlamento con un presidente superpoderoso rompe la teoría del balance de poderes. Requerimos establecer cada uno en su lugar, cada uno con sus competencias. Necesitamos una judicatura fuerte, no una judicatura débil, porque eso debilita el Estado de Derecho, ¿no? Necesitamos, para tener un Parlamento fuerte, necesitamos una judicatura sólida, ¿no? Para tener un Ejecutivo con límites, necesitamos un Parlamento robusto. Esa es la teoría del balance de poderes, ¿no? Tema que está en crisis y pone en cuestión nuestro Estado de Derecho. Yo les agradezco, colegas, la atención en un día tan caluroso, tan bochornoso, haberme permitido esbozar de manera genérica, de manera panorámica, algunos de estos temas académicos, pero que tienen tanta relevancia jurídica para afirmar la Constitución y el Estado de Derecho en el Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecemos a la participación del doctor Raúl Chanamé, a quienes vamos a dar las gracias por los aportes que nos ha dado, y a todos ustedes muchas gracias. El día de mañana empezamos la misma hora con la ponencia del doctor Elton Domínguez. Y gracias por todo. Bien. ¿Estás en el Parlamento? ¿Cómo no? ¿Cómo te llamas? Kiara Aguilar, con K. Ajá. Kiara Aguilar.